Bueno, pues comparando un poquito Portugal y España, a nivel de cultura no somos muy diferentes, yo diría, porque somos ambos pueblos somos latinos. Nos gusta lo que es la juerga, la fiesta. Somos un pueblo, principalmente el portugués, yo diría que un pueblo muy abierto. Le encanta recibir, es un pueblo que te invita fácilmente a tu casa. O sea, si te conoce de una y ya te está, no, venga, caminen, vamos y cenamos. Nos gusta mucho eso, o sea, lo que es la convivencia con la gente, el contacto personal con la gente y tenerlo en casa. Yo me acuerdo pues que siempre, toda la vida yo hacía fiestas en mi casa. O sea, los papás en este caso pues son, digamos, protectores, prefieren tenerlos en la casa que seamos fuera, pero eso sí, es algo que nos contrasta mucho. A nivel cultural, gastronómico, de pronto pues nosotros, Portugal, país de costa totalmente, 852 kilómetros, somos de pescado totalmente, y eso pues es algo que acá no existe tanto. En España el pueblo pues depende, o sea, mientras que en Portugal es muy constante lo que es la parte cultural de norte a sur del país, igual es un país pequeño. En España cambia un poco debido a que tiene las comunidades, y el pueblo gallego con el pueblo vasco, el pueblo catalán son muy distintos, realmente son muy distintos, empezando porque el idioma, a pesar de que el castellano pues está oficial en toda España, en cada una de las comunidades se habla un idioma diferente. Yo he vivido 8 años en Barcelona y el catalán está muy vincado allá, a pesar de que Barcelona es una ciudad muy internacional. El catalán, si uno empieza yendo un poco más para el norte de lo que es Barcelona, como ellos le llaman la Cataluña profunda, pues está muy vincado ese idioma, y eso hace con que la gente pues también sea diferente. Yo me acuerdo que es muy complicado, el pueblo catalán, hablando específicamente de Cataluña, el pueblo catalán es muy cerrado, es decir, es muy difícil hacer amigos, por ejemplo. Pero en cambio, sin embargo, cuando uno logra entrar en un ciclo, es un pueblo que te da todo, y te da todo pues muy sinceramente, sin ningún tipo de interés por detrás, pero es difícil entrar en este ciclo, eso sí. Hablando un poquito, no tanto de la cultura, sino de los negocios, existen realmente diferencias entre lo que es Portugal y lo que es España. España es una cultura, en este caso para negocios, mucho más horizontal, y eso se nota en cualquier empresa. El director de una empresa, uno lo tutea. Uno de trainee, si uno entra de trainee, ya está tuteando lo que sería el más alto rango, digamos así. Y es lo que digo, es todo muy horizontal, se tutea a todo el mundo. A nivel de clientes, cuando uno va a tener el primer contacto con el cliente, realmente el ustear no existe prácticamente, y es lo que digo, es muy informal, y se suele pues, igual que en Portugal, muchos de los negocios pues se hacen en la mesa, se hacen con comida, principalmente en España diría que con comida, ¿sí? En Portugal, en cambio, nosotros pues somos un pueblo, en este caso, mucho más formales. Nosotros incluso cuando conocemos a alguien, y esto ya fuera de los negocios, si usted está conociendo a alguien, un amigo de un amigo, usted empieza por hostear. Si siempre hostea hasta que alguien, uno de las partes, diga, no, trátame por tú, ¿sí? Entonces somos mucho más formales en ese sentido, y a nivel de negocios pues también, somos mucho más, digamos, la jerarquía está mucho más vincada. Ya se asemeja un poquito a lo que es Colombia, que el doctor, que el señor ingeniero, el señor arquitecto, o sea, las posiciones del título realmente está muy vincado dentro de lo que es Portugal, y dentro de lo que es la cultura, y dentro de lo que es la parte de las empresas. Entonces, entre negocios, pues sí, todo el mundo sea, que es lo que cambia respecto a España, todo el mundo, sí, son más formales. Y a nivel de negocios, pues, la comida y la cena, o sea, realmente lo que son
lo que aquí sería el almuerzo y la comida, ¿sí? Se utiliza mucho para el negocio, más bien eso que ir a la oficina para hacer negocio. Obviamente que muchas de las veces pues los negocios se hacen también lo que son las oficinas, pero cuando hay que ir un poco más allá, esta informalidad de los meets pues se utiliza mucho. Los alemanes somos un poquito, sí, con la mala fama que tenemos, entonces no es por nada, ¿no? Entonces, es cierto que somos bastante estrictos, eso es cierto, entonces para nosotros estructuras establecidas son muy importantes, ¿sí? Y eso se debe, por ejemplo, también en formalidades, ¿sí? También, formalidades, me refiero a cosas como protocolos, por ejemplo, ¿sí? La forma de saludar y cosas así, entonces, cumplir con esas formalidades sí considera importante. Entonces, tanto esos protocolos como lo que son entonces esas cosas de racionalidad, sí. Entonces, estricto en este caso significa entonces que lo que protagoniza es el sujeto sobre lo cual se está hablando, ¿cierto? Entonces, si hemos quedado para negociar sobre una cosa específica, es para negociar esto. Entonces todo este alrededor de entrar en confianza y conocerse y darle un toque personal, eso no. ¿Sí? Es que a veces me preguntan qué tal es la negociación con la alemán, yo digo que muy corto. ¿Sí? Entonces lo que protagoniza este verdadero asunto, sesión, y discursos, por ejemplo, o sí, este enriquecimiento que por ejemplo acá está bien visto, o incluso es un requisito acá, ¿no es cierto? Allá es el contrario. Es decir, si alguien empieza a montar un gran discurso y habla alrededor del tema y contextualice, ¿sí? La reacción nativa del alemán va a ser, pero ¿qué tiene que esconder? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué tiene que envolverlo tanto? ¿No? Entonces, eso es muy importante, tienen que ser argumentaciones muy claras. Sí. Otra cosa, y eso se deriva de lo anterior, nosotros tenemos que ser muy, como digo, tiene que ser muy bien preparado, ¿sí? Esa parte personal puede ser hasta muy corto. Es decir, muchas cosas incluso ni requieren interacción personal, muchas cosas lo hacemos a través del teléfono o incluso correo electrónico. ¿Sí? Es decir, lo personal pues depende un poquito del contexto, pero la cosa personal puede ser algo que hacemos al final, ¿sí? Para no sé, por ejemplo, tomar la decisión final, ¿vamos a firmar eso o no? O vamos a revisar lo que vamos a firmar. Es más cuando ya estamos en un estado más avanzado, ¿sí? Es decir, lo anterior, entonces eso realmente comunicar y intercambiar información, eso no requiere para nosotros la presencia personal. Incluso podemos hacer negociaciones sin jamás haber hablado o visto a la persona. Bueno, entonces para hacer negocios con México realmente es una cultura muy similar a Colombia. Siendo latinos somos cálidos, digamos que si tú vas a negociar con un mexicano, normalmente sí hay que llegar con el saludo, cómo está, hacer un poquito de preámbulo, puedes hablar de política, del clima, de algo, pero no más allá de unos 5 minutos y entras en materia. Eso sí es una diferencia que veo aquí con Colombia, que a veces se puede una media hora y se habló de fútbol y de 40.000 cosas, y después sabe que íbamos a hablar, pero se fue una media hora. Allá no, es como un preámbulo, sí, de unos 5 minutos, y entonces todo el mundo entra ahora sí, bueno, vamos a hablar de lo que veníamos. Realmente el otro fue como un saludo, como una socialización, como un romper el hielo, y no hay tanta formalidad, digamos, cuando somos personas que se nota que somos más o menos pares en cuanto a lo académico, normalmente nos hablamos de tú. En general no usamos tanto el usted, a menos que se vea una diferencia de edad muy grande, digamos, alguien que va de 30 años y es un señor de 50 y tantos años, es posible que le hable de usted. Pero siendo, por ejemplo, los dos que son negociantes y que los dos saben que tienen casi la misma educación, se habla de usted. El usted se usa muy poco, el señor, ese sí señor, sí señora, jamás lo utilizamos. El doctor se le dice solamente a alguien que tiene grado de doctorado, no más, y aún así a veces los mismos doctores prefieren que se le llame por su nombre. Entonces es una relación muy tú a tú, sin tanta
tanto respeto, tanta formalidad. En cuanto a la manera ya de entrar a negociar, sí es importante, digamos, siempre poner los antecedentes o hablar de aunque ya sepas tú de qué se trata, se hace un poquito del contexto y después, bueno, ya estamos aquí para aceptar la negociación. Como ya les digo, sin tanta formalidad, sin tanto doctor, usted, etcétera. Si habláramos de las horas o si la comida es importante dentro del contexto, yo creo que la comida más bien es un antes de la negociación o un después de la negociación. Y puede ser un desayuno, pero entonces tú te citas para desayunar, desayunas, ahí es donde hablas de muchas cosas, haces un poquito de preámbulo, se quita o ya se pasas a otra sala y entonces hace la negociación. Puede ser desayuno, comida, almuerzo, cena, es casi indistinto, dependiendo yo creo que de los horarios de las personas, pero hablando de negocios, digamos, muy relevantes con ejecutivos demasiado ocupados, una hora ideal para hacer negocios es muy temprano. Citar a un desayuno de 7 de la mañana y ahí mismo, ahora sí que se les llaman desayunos de trabajo, y tú empiezas el desayuno y empiezas a tomar notas o estás haciendo el desayuno de trabajo. Si fueran negocios con otras culturas, normalmente el mexicano sí se preocupa un poco por, bueno, si es nuestra comida, por ejemplo, que es tan picante y todo eso, pues bueno, que el desayuno, el almuerzo o la cena no contengan, si es para japoneses, si es para cualquier otra cultura, que no contenga todos los irritantes de nuestra comida mexicana. O sea, que es entre mexicanos, pues claro que sí, la comida puede ser cualquiera. Pero si se piensa, o como mexicanos tenemos que pensar con quién vamos a negociar, hacemos, digamos que incluso si no lo conocemos del todo, es una cultura no del todo dominada, pues tratar de saber qué comen, cómo se saludan, también ellos el respeto y todo lo que se tiene que analizar antes de. Y la misma comida, como les digo, en tal caso se hace más pensando en el extranjero que decirles a esta es nuestra cultura mexicana y coma chile. Entonces es pensando más en los extranjeros. A lo mejor las diferencias con Colombia más grandes vienen dadas por, bueno, un poco por el origen inmigrante de Uruguay, que Colombia no tiene tanto. Y en segundo lugar, una cosa que me parece que determina bastante la personalidad de la gente es la presencia o no de estaciones. Entonces en Uruguay hay así, grosso modo 6 meses de sol y 6 meses de poco sol, por el invierno y el verano. Entonces eso hace que la gente en los meses de invierno se guarde bastante, que trate de volver rápido a la casa, que no vuelva a salir, etc., porque a las 5 de la tarde ya es de noche. En cambio en el verano todo florece, digamos, y la gente se acuesta muy tarde, cena, hay luz hasta las 9 o 10 de la noche, entonces a esa hora piensa en cenar, se va a acostar a la 1 de la mañana, se levanta a las 9 de la mañana, etc. Entonces son características que diferencian un poquito nuestros países. Es decir que el tema de las estaciones puede ser un factor importante a la hora de negociar con ustedes. Yo creo que podría ser, sí, creo que podría ser, por eso que te digo, por los hábitos que genera, ¿no? O sea, uno en invierno no tiene muchas ganas de estar por fuera de la casa en horas, a altas horas de la noche, ni nada, porque hace mucho frío, etc. Y en cambio en verano sí, pero en verano hay que poner otro punto ahí, y es que al uruguayo le gusta mucho el tiempo libre. Entonces en los meses más fuertes de verano, que son enero y un poquito menos febrero, es muy difícil hacer negocios, me parece a mí. Sin tener una experiencia concreta en eso es difícil porque la gente está en la playa.